La Iglesia Cristiana Comunidad de Restauración y Vida Abundante te da la bienvenida. Es por ello que a continuación te explicamos el protocolo de bioseguridad. Primero, es importante que sepas que todas las zonas como auditorio, baños y zonas comunes estarán totalmente desinfectadas. Se garantizará la ventilación y todas las zonas estarán demarcadas para que juntos cumplamos con el distanciamiento social. Organizamos las sillas de acuerdo a lo establecido por la norma y los puntos de almacenamiento de residuos los encontrarás en el interior del auditorio. Recuerda, en caso de que requieras tomar algún transporte, ten en cuenta priorizar los medios de transporte privado. En caso de no ser posible y de requerir tomar transporte público, toma todas las medidas de bioseguridad socializadas por medio de las biocápsulas enviadas semanalmente. Y recuerda, tener la menor cantidad de objetos posibles para mitigar las superficies de contaminación y posible contagio. Para la participación de los servicios dominicales es necesario que sepas la siguiente información. Los feligreses que vayan a participar del servicio dominical deben diligenciar de manera semanal el formato de instrucción virtual. Dicho formato estará habilitado los días jueves y viernes para recibir la inscripción de máximo 32 feligreses por reunión. Ten presente, los formularios se realizarán virtuales y existirá el primer formulario de servicio dominical de 8 de la mañana. Una vez se haya cumplido el aforo de 32 personas para este primer tiempo, el formulario te dará un mensaje de alerta indicando que ya se han cumplido los cupos establecidos y remitirá a que se realice el diligenciamiento de la segunda inscripción que corresponde a la segunda jornada de servicio dominical que se llevará a cabo a las 10:30. Una vez se haya cumplido el aforo de la segunda jornada de servicio dominical, deberás saber que puedes participar en el siguiente culto dominical. Recuerda, debes asistir 20 minutos antes para iniciar puntuales los tiempos de servicio. Una vez se haya realizado la inscripción, el día sábado se publicará por medio de nuestro canal de comunicación de WhatsApp la lista de las personas que fueron inscritas en la primera jornada y en la segunda jornada. Y así podrás saber la organización y los tiempos establecidos de acuerdo a la inscripción hecha por cada uno de ustedes. No olvides, debes inscribir a todas las personas que vayan a acompañarnos y asistir. Temporalmente, los niños no podrán acompañarnos a los servicios dominicales. Se están realizando tiempos y se están evaluando las condiciones para poder así contar con todo lo que se requiere para brindarle a nuestros niños unas condiciones seguras y unas condiciones en donde podamos mitigar el riesgo biológico. Para el ingreso al auditorio es primordial el uso de tapabocas que cubra boca y nariz completamente. Mientras esperas en la fila, recuerda mantener el distanciamiento social. Uno de los servidores se acercará para tomar la temperatura. En caso de que ésta sea igual o mayor a 37.5 grados centígrados o reporte sintomatología asociada al COVID-19, serás enviado a una zona conocida como zona de prevención y condiciones de manejo de riesgo, en donde habrán servidores dispuestos para ayudarte y activar el plan de comunicación a las entidades de salud, y así salvaguardar la vida tuya, de tu familia y de quienes te rodean. Cuando te hayan realizado la toma de temperatura y no presentes novedad, podrás continuar para ingresar al auditorio. Unos servidores se encargarán de verificar la inscripción. Te solicitarán una información de tus condiciones de salud. Te pedimos por favor ser honesto y veraz con la información que das para ayudarte a ti y ayudar a otros. Una vez se haya realizado el reporte, procede a realizar la descontaminación de tu suela de zapatos y de manos, bajo las indicaciones dadas por el servidor. Una vez hayas culminado, el servidor te asignará un número. Este número corresponde al número de silla en el cual te ubicarás dentro del auditorio. En la puerta 2 habrá un servidor quien le indicará si necesita alguna papelería, formato de peticiones, sobre de diezmos y ofrendas, membresía. En caso de requerir alguna, el servidor le indicará dónde puede tomarlos. Para ello, dispondrá de una mesa al ingreso con dicha papelería. Una vez la haya tomado, proceda a descontaminarse las manos y dirigirse
al número de silla asignado. Durante el desarrollo del servicio dominical, recuerda conservar el distanciamiento social y dar cumplimiento con todas las recomendaciones dadas al ingreso y socializadas por los distintos canales de comunicación. Recuerda no saludar de beso ni de mano y no dar abrazos. Permanecer durante la participación del servicio con tapabocas, garantizar que este cubra boca y nariz completamente. Recuerda no tocar las superficies de esta, ni tocar la boca, ojos y nariz. En caso de requerir ir al baño, por extrema urgencia, diríjase al servidor más cercano para que pueda realizar el acompañamiento y le instruya las medidas de control necesarias. Durante el tiempo de alabanza, recuerde que debe permanecer en su lugar sin retirarse el tapabocas o mascarilla cubrebocas. En el momento de dar anuncio para recoger las ofrendas, prepáralas y al finalizar el servicio dominical, en la puerta 2 encontrarás una urna para que puedas depositar el sobre. Al finalizar el servicio dominical, el pastor o director de culto dará las indicaciones desde el púlpito para que de manera organizada se realice la evacuación del auditorio. Al salir, deben retirarse fila por fila, desde el número mayor hasta el número menor, hasta así culminar que todos los feligreses o visitantes se encuentren fuera del auditorio. Es importante que no permanezcas en el lugar del culto o al frente de las instalaciones para no generar aglomeraciones. Si requieres tomar algún medio de transporte, recuerda priorizar los medios de transporte privado. Si no es posible y requieres tomar transporte público, toma todas las medidas de bioseguridad. Al llegar a casa, mantén todas las medidas de bioseguridad, de autocuidado y de prevención. Realiza cada una de las recomendaciones dadas en las biocápsulas que te enseñan cómo debes hacer un correcto ingreso a tu hogar. Te cuidamos a ti y a las personas que amas, cumpliendo nuestro protocolo de bioseguridad. La Iglesia Cristiana Comunidad de Restauración y Vida Abundante te da la bienvenida. Josué capítulo 1, versículo 1, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar muerto, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos a ti, Señor. Pedimos que en esta mañana hables a nuestras vidas. Conforme, Señor, a tu palabra, a tu propósito, a tu voluntad, háblanos
Llénanos, Señor, toca nuestras vidas, enséñanos, oh Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos. Damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, usted conoce ya la historia del antiguo Israel. Habían estado 430 años esclavos en Egipto. Luego de esos 430 años, el Señor levanta a su siervo Moisés. Y siendo Moisés un hebreo, crece en casa de Faraón, egipcio. Fue salvado, eso significa Moisés, salvado de las aguas, porque la orden del Faraón era: todos los niños varones hay que matarlos, todos los niños varones hebreos hay que matarlos. Las niñas sí las dejan vivir, para que sean siervas, para que sean esclavas, pero los varones hay que matarlos. Dicho sea de paso, hermano, el aborto, el matar niños y el corromper y prostituir niños y niñas es una directriz satánica para impedir que se cumpla el propósito de Dios. Hay que matar todos los niños varones, dejen vivir solamente las niñas para que sean esclavas. Pero los papás de Moisés, Amram y Jocabed, eran temerosos de Dios, tenían fe. Y entonces, cuando este decreto salió, ellos escondieron el bebecito 3 meses, y cuando ya el bebecito estaba pues muy grande y no lo podían esconder, entonces hicieron una arquilla y lo pusieron en el río, en fe, esperando que el niño se fuera por el río y que alguien en otra latitud lo encontrara, lo adoptara y salvara la vida del niño. Todo esto era propósito y plan de Dios. Este niño creció y fue encontrado en ese momento por la hija del faraón de Egipto, y ella vio que iba una arquilla y un niño lloraba, mandó traer, vio que era un bebé y entonces dijo: ese niño lo voy a adoptar. Y desde ese momento lo adopta y lo hace su hijo y lo cría en la corte egipcia. Por lo tanto, este Moisés creció educado por los egipcios, siendo un príncipe egipcio, poderoso en conocimiento, poderoso en artes de guerra, poderoso en cálculos filosóficos, matemáticos, sociopolíticos, capacitado para gobernar. Pero además de eso, su mamá biológica fue quien estuvo en la corte cuidando al niño, era la institutriz, sin que lo supiera la hija del faraón. La mamá de Moisés fue la que amamantó y desde entonces crió a Moisés. Dicen los estudiosos que durante todo este tiempo, a pesar de que él era educado en la corte egipcia, se le enseñó a Moisés el temor a Dios. Lo cierto es que Moisés crece sabiendo que hay un Dios poderoso y que él es un hombre que nació en ese pueblo que ese Dios poderoso llamó la descendencia de Abraham, y que él no es egipcio, aunque es egipcio por adopción. Cuando tiene 40 años, Moisés, siendo todo un príncipe, decide que va a libertar al pueblo hebreo de la esclavitud de los egipcios, y entonces sale y en un momento de injusticia hacia un siervo hebreo por parte de un capataz egipcio, interviene y entra en ira y mata a ese capataz. Lo esconde, piensa que nadie vio, pero al otro día sale y encuentra que 2 hebreos están peleando, les dice que no peleen y entonces ellos en forma altanera y grosera le dicen que él por qué se mete, que si los va a matar como mató el día anterior al capataz. Y entonces Moisés huye, asustado, pensando que lo que hizo se descubrió y que ahora eso le va a costar a él que también lo maten, el faraón de Egipto. Huye al desierto, está 40 años en el desierto, o sea, huye a los 40 años y a los 80 años, luego de que Moisés cree que ya es anciano, que está viejo, que no sirve para nada,
se había vuelto de príncipe a pastor de ovejas, oficio que repudiaban completamente los egipcios. Era un pastor de oveja, viejo, 80 años, y en ese momento Jehová el Señor hace una teofanía, una manifestación visible, sensible a Moisés. Ve una zarza que arde y arde y arde y arde y no se consume. Y entonces el Señor le habla y lo envía para que vaya ante Faraón y le diga que deje ir a su pueblo, para que el pueblo de él salga a rendirle culto a Dios. Moisés va y entonces se desatan las 10 plagas por el poder del Señor y al final el pueblo sale mediante la última plaga que fue la muerte de los primogénitos, atraviesan por mano poderosa y prodigio milagroso del Señor el mar rojo, el pueblo pasa en seco mediante el mar se abre para que el pueblo de Dios pase y cuando los egipcios, el ejército egipcio intenta hacer lo mismo, el mar se cierra y los ahoga a todos los egipcios. Y entonces comienza una etapa de desierto para la nación hebrea. Y dice la palabra de Dios que esta etapa estaba proyectada para que fuera 40 días nomás. El Señor le había dado la promesa antes a Abraham de que le daría esa tierra a su descendencia y que haría una nación grande, que si las estrellas del cielo o la arena del desierto se podría contar la descendencia de Abraham. Y en este momento estaban entrando en el desierto con una proyección de 40 días para atravesarlo y llegar hasta la Canaán, la tierra prometida. Pero entonces el pueblo falla en confiar y en creerle a Dios. El pueblo tiene un acto de rebeldía, bueno, realmente no fue un acto, fueron muchos actos de rebeldía contra Dios, de rezongo, de reclamo, de ingratitud, de grosería, de reproche, de rebelión. ¿Para qué nos sacó de Egipto? ¿Para qué nos trajo aquí si estábamos mejor allá? Allá teníamos comida, allá teníamos puerros, allá teníamos ajos, allá teníamos pescado, en este desierto no hay nada. Y entonces el Señor les da el maná y hace que la peña brote agua. 40 días era la trayectoria, hasta que el Señor les dijo, manden espías a la tierra, que vayan y miren la tierra. Y fueron 12 espías, entre esos fue Josué y Caleb, más 10 espías más. Cuando volvieron trajeron muestras del fruto que había en la tierra prometida, la Canaán. Eran uvas grandes, eran frutos enormes, tierra que fluye leche y miel, describieron los espías. Dijeron, es verdad, esa tierra es muy buena, hay ganados, hay cultivos, hay fruto, hay ríos, hay agua, hay vegetación, hay ciudades, hay frugalidad, hay todo lo que queremos. Pero también hay gigantes en esa tierra. También hay allí los hijos de Anac. Nosotros al lado de ellos somos como langostas, chiquiticos, ellos son enormes. Y hay ciudades amuralladas. Y nosotros no tenemos ni siquiera un ejército, nada. ¿Qué va? Jehová nos engañó. ¿Cómo vamos nosotros a poseer eso? Y entonces Josué, hijo de Nun, rompe sus vestidos y les dice, ¿qué les pasa a ustedes? Si Jehová está con nosotros, no con ellos. El mismo Jehová que destruyó al faraón, el mismo Jehová que abrió el mar para que pasáramos en seco, el mismo Jehová que hizo brotar la peña agua, el mismo Jehová que nos dio el maná en el desierto, el mismo Jehová es el que va con nosotros y Él nos dará la victoria. Y Caleb dijo, esto es pan comido. Esto lo podemos hacer, esto es facilito. ¿No es que el Señor está con nosotros?
Pero los otros 10 espías dijeron, no, olvídese, eso no es verdad, deje de ilusionar al pueblo, deje de decir mentiras, no sea tan bobo, tan iluso, eso hablar de esa manera es lo más fácil, lo más difícil es pasar y pelear contra esos gigantes, contra esos ejércitos, contra esas ciudades amuralladas, sin armas, sin espadas, sin ejército, a ver cómo le vamos a hacer. Lo cierto es que 10 espías desmotivaron el pueblo de Dios. Solamente 2 de esos 12 espías dieron un informe positivo, Caleb y Josué. Y dice la palabra de Dios que entonces el pueblo dijo, pues no vamos a entrar a esa tierra, no vamos a ir, no vamos a pelear, Jehová, el Señor nos engañó, no dijo la verdad, nosotros no vamos a obedecer, no vamos a entrar. Y el Señor escuchando. Entonces el Señor le dijo a Moisés, apártate de este pueblo y yo en un momento los consumo. En un momento los consumo, Moisés, y de ti levanto una descendencia nueva. Y entonces Moisés interviene. Moisés ora al Señor y dice, no, Señor, no entre en ira. Mire que es que ese pueblo, Señor, están estresados por la pandemia. Usted sabe lo que son 40 días en el desierto, Señor. Yo sé que tú no estabas probando, pero ellos son inmaduros, ellos no entienden, Señor. No entres en ira, ten misericordia. Tú le prometiste algo a Abraham, Señor. Tú le prometiste algo a Moisés, Señor. ¿Qué van a decir tus enemigos cuando vean que no cumpliste? Y entonces dice la palabra de Dios, hermano, que el Señor le dijo, bueno, está bien. Moisés, yo no los destruyo, pero a partir de ahora se me devuelven al desierto. Y así como hablaron, así les voy a dar. De 20 años hacia arriba, ninguno entrará a esta tierra prometida. De 20 años hacia abajo serán los que ingresen. ¿Y sabe cuándo será eso? Hasta que mueran todos los de 20 años hacia arriba. Se me devuelven al desierto. Y entonces, hermano, comenzó el peregrinaje de los 40 años en el desierto. Pero no es que el Señor los sacó de Egipto para meter los 40 años en el desierto, no. El peregrinaje era de 40 días. Pero por la dureza de corazón de ellos, hermano, esos 40 días de prueba, de desierto, de dificultad, se les convirtieron en 40 años. Entonces, aquí está lo primero que debemos pensar, hermano. Nuestra actitud en los tiempos de prueba son muy importantes. Amén. Nuestras actitudes en los tiempos de prueba son muy importantes. Dios las toma muy en cuenta. Ojo con eso. Le iba a decir, dígale al que está al lado, pero no puede decirle al que está al lado. Hermano, su actitud en los tiempos de prueba, es muy importante delante de Dios, porque mediante su actitud usted manifiesta o fe o incredulidad. Es muy fácil servirle a Dios cuando todo es bonito y está bien. Lo difícil es servirle a Dios cuando hay pruebas, cuando las cosas salen muy mal, cuando nada es como quisiéramos, cuando se nos quiebra todo aquello en lo que teníamos agarradero, asidero, esperanza, confianza. En esos momentos es que es bien difícil seguir siendo creyentes en el Señor. ¿Cómo enfrenta usted las dificultades, hermano? 40 años de desierto. ¿Para qué? El Señor iba a pulir el corazón de este pueblo. ¿Para qué Dios nos mete a nosotros en dificultades, hermano? Para pulir nuestros corazones. Los que trabajan en talleres saben que hay algo que se llama esmeril. El esmeril es una lija que gira con un aparato eléctrico y se usa para pulir, para quitar asperezas, para quitar excesos de soldadura, para dar forma. Dios usa el esmeril de las pruebas
para pulir nuestros corazones. Amén, hermano. Se acabaron los 40 años de desierto. Y ahora el Señor, de nuevo, por segunda vez, justo en el límite en que estuvieron hace 40 años, límite del río Jordán, cuando los 12 espías volvieron y 10 dieron un informe negativo, 40 años después, el Señor tiene al pueblo otra vez ahí. Ya habían muerto todos los de 20 años hacia arriba, excepto Caleb y Josué. Que el Señor les dijo: en ustedes hay un espíritu diferente y por lo tanto ustedes dos sí entrarán a la tierra prometida. Pero además de ustedes dos, ninguno de 20 años hacia arriba lo hará. Cuando el Señor habló eso con Josué y Caleb, ellos tenían 40 años. Y ya habían pasado 40 años, o sea que ¿cuántos años tenían ahora? 80 años. Hay veces nosotros, hermanos, pensamos que porque tenemos 30, 40, 50, 60, 70, ya estamos muy viejos y Dios no nos puede usar. Ya se nos acabó. No, eso no es verdad, hermano. Ese es el mensaje del mundo. Este mundo, que es un mundo guiado por Satanás y mentiras, le hace pensar a la gente que solo tiene validez si es joven, inteligente, bonito, delgado y platudo. ¿Sí? Pero ese es el mensaje satánico y del mundo. El mensaje de Dios es que todas las personas valen muchísimo. No importa si son ancianos, si son niños, si son muy cultos y letrados o si no han podido estudiar, si tienen mucha belleza o son así normales como yo. En el mundo hay muchos normales, ¿no? Casi todos somos normales. Hay otros que sobresalen por la belleza, ¿cierto? Hermano, pero el mensaje del Señor es que Dios ama a cada ser humano y lo valora muchísimo, sin importar cuál sea su vida, su condición. Si es hombre o mujer, blanco o negro, culto o inculto, joven o viejo, rico o pobre, Dios ama a cada ser humano y lo ama muchísimo. Dios ama a las personas. Y aquí Dios le habla a estos dos varones siendo ancianos. Ya muere Moisés y entonces, hermano, comienza una nueva etapa. Y quiero que usted entienda, hermano, que las circunstancias que estaban viviendo ellos, 40 años de desierto, llegar al límite de la tierra prometida, les implicaba a ellos cambios enormes. Ya no iba a haber maná todos los días. Ya no iba a haber agua de la peña que les seguía por donde ellos fueran. No. Ya no iba a haber llama de fuego en la noche, nube de día que los cubriera del sol. No. Ahora el Señor les está introduciendo en una promesa que había dado siglos atrás. Y les está diciendo: ustedes ahora deben entrar y poseer esa promesa que yo les di. ¿Están oyendo, hermanos? Este episodio muestra que cambiaban las circunstancias y cambiaba también el trato de Dios con ellos. Lo que fue en el desierto ya no iba a ser en la conquista de la tierra prometida. En el desierto era de una manera, ahora en la tierra prometida era de otra. Las circunstancias que estemos viviendo, hermano, por más que cambien drásticamente, bruscamente, dramáticamente, no quieren decir que Dios perdió el control. ¿Está oyendo? Las circunstancias, por más que cambien dramáticamente, no quieren decir que Dios se olvidó de nosotros, o nos desamparó, o se apartó, o dejó de tener cuidado de nosotros, o no le importamos, o dejó de amarnos. No. Cambiaron las circunstancias, pero Dios seguía teniendo el control. Sepa usted, hermano, que Dios tiene propósitos y planes. Amén. Dice en el versículo 1: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová,
que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Tremendo cambio, ¿no? Mi siervo Moisés ha muerto, 40 años guiándolos, les dio la ley, los sacó de la esclavitud, era el intercesor ante Dios. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. La muerte de Moisés implicaba cambios, circunstancias temporales, pero Dios es eterno y tiene planes y propósitos con su pueblo. Hermano, murió Moisés, pero ahora Dios estaba levantando ¿a quién? A Josué. Le dice: levántate tú y este pueblo contigo y pasen y posean lo que yo les prometí. Amén, hermano. Es muy importante el ahora, ¿no, hermano? Ahora. Los cristianos no podemos vivir pegados del pasado. Ay, es que era más rico cuando estábamos en Egipto. Y ahora que habían pasado 40 años y comenzaba una nueva temporada, entonces no podían decir: es que era más chévere cuando vivía Moisés y mandaba. Es que este Josué sí no me gusta mucho. ¿Me está oyendo, hermano? Los cristianos no podemos vivir del pasado. Dios va introduciendo cambios a lo largo de nuestra vida, en nuestras circunstancias, en nuestra economía, en nuestra condición social, civil, en nuestra interioridad, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos y pensamientos, en nuestro espíritu, en nuestra familia. Dios introduce cambios. Y hay veces nosotros nos pegamos desde allá del pasado. Y Dios está empujándonos hacia algo más y nosotros: no, es que yo eso no lo quiero, era más chévere allá el pasado, era mejor el pasado. Y Dios diciendo: sí, pero es que eso no está ya en mi plan, eso fue bueno en su momento, ahora debe seguir andando el cumplimiento de mi propósito. Y tú debes levantarte ahora y conquistar eso que yo te estoy dando. Tú y todo este pueblo contigo. Amén, hermano. Tenga en cuenta que el Señor le está diciendo a Josué: Josué, es muy importante la hora y lo que está pasando. Déjate guiar por mí, obedéceme. No te quedes en el pasado, no te estanques. Ábrete a mi guía. Entiende mi visión. Llénate de mi promesa para que tengas fe. Y camina en esa fe en obediencia. ¿Me está oyendo, hermano? Apliquémoslo ahora. Está cambiando esta circunstancia actual. ¿Han habido cambios o no, hermano? Nunca nos habíamos imaginado que el mundo iba a llegar a esto que está llegando. Y más cambios habrán. Bueno, hermano, ¿y usted cómo va a hacer? ¿Se va a pegar al pasado? ¿O más bien va a escuchar lo que Dios está diciéndonos a través de estas circunstancias? Y se va a llenar de las promesas del Señor, va a nutrir la fe en el Señor y va a ser valiente y va a obedecer a Dios en fe, a pesar de los cambios. Tenga en cuenta, hermano, que ese es el gran desafío. Amén. Ese es el gran desafío, hermano. Hay una nueva circunstancia que impone un gran desafío. En el versículo 2 el Señor le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, pasa este Jordán, tú, todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Un desafío. Los cambios imponen desafíos. Y usted no se puede, hermano, quedar en el pasado estancado, ni tampoco puede detenerse: yo ya no quiero, era más chévere antes. Por ejemplo, esto que estamos viviendo hoy, ¿no? Tapabocas, distanciamiento en la iglesia. Yo a todos los hermanos les digo: hermano, yo quisiera cogerlo a picos, a abrazos, pero no es que no nos dejan, hermano. Nos toca en esta nueva normalidad obedecer. Pero en fe vamos a seguirle sirviendo al Señor. Amén, hermano.
Decíamos hace unos días, no va a ser el coronavirus el que destruya la iglesia del Señor, no. El Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Mire lo que dice el versículo 3, hermano. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Eso quiere decir, hermano, que nosotros debemos apropiarnos por la fe de las promesas y las bendiciones de Dios y obedecer por fe actuando en lo que Él nos manda. Amén, hermano. El Señor le había dicho al pueblo de Israel, a Abraham, ahora se lo decía de nuevo a Josué, lo que ustedes pisen en cuanto a esto que yo les prometí, se lo voy a entregar. Amén. Dios hace promesas y Dios cumple sus promesas, pero usted y yo tenemos que apropiarnos en fe de las promesas de Dios y actuar en fe en esas promesas que Él nos da. Amén, hermano. Muchos hermanos no actúan en fe. Tienen la Biblia ahí para tenerla, para traerla al culto a pasear. Ay, es domingo y estamos en reingreso a la iglesia. Tráigame la Biblia, la voy a llevar. Pero la Biblia no es para traerla el domingo a culto únicamente, hermano. La Biblia es para que usted nutra su alma y su espíritu con ella diariamente. Y en ese nutrir diariamente su vida con las promesas de Dios, hermano, usted debe llenarse de la sabiduría y de la intrepidez espiritual para obedecer a Dios en fe, a pesar de las circunstancias. Amén, hermano. Dice en el versículo 5, y cómo me gusta este versículo 5, mírelo, hermano. Nadie te podrá hacer frente de febrero a agosto. ¿Sí? ¿Así dice? Bueno, entonces nadie te podrá hacer frente los domingos cuando vienes a la escuela dominical. ¿Sí? ¿Cómo dice? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Promesa de respaldo en la batalla y en los desafíos. Promesa de victoria en la batalla. Amén, hermano. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Sabe, hermano, que muchas veces no ha comenzado el problema, ya nosotros nos declaramos derrotados? Nos llega una advertencia de un peligro, de lo que sea, ya de una vez uno se angustia, ya, ay Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y todo menos confiar en el Señor. Amén, hermano. Pero el Señor promete, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Motivo para ser valientes en la batalla, sin temor ante el enemigo, ante los problemas, ante las pruebas. Amén, hermano. Porque el Señor le ha prometido, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y sigue diciendo el Señor, versículo 5, como estuve con Moisés, estaré contigo. Oh, gloria a Dios. Amén, hermano. ¿Usted está oyendo? El Señor le está diciendo, no importa las circunstancias, no importan los cambios, no importa las temporadas, no importa lo que se esté transformando de una forma a otra, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Usted está oyendo eso, hermano? ¿Pero usted cree eso, hermano? Ah, es que ese es otro cuento, ¿no? Una cosa es que lo oigamos y otra cosa es que lo creamos. Y usted debe creer eso. El Señor Jesús, que es Jehová, también ratifica en el Nuevo Testamento y dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, hermano.
Todos los días está el Señor con nosotros. Ahí está la promesa del Señor, su bendición. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Promesa de compañía, promesa de su presencia en nuestras vidas, promesa de su amparo, protección y ayuda en nuestras vidas. Usted no está solo, hermano. Así todo esté muy mal, así las cosas parezcan terribles, así parezca que todo se trastocó y se derrumbó, y no importa, usted y yo no estamos solos. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Gloria a Dios. Mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. No te dejaré ni te desampararé. En el versículo 6, el Señor da unas condiciones. Amén. Además de que hay un desafío y además de que hay unas promesas, en el versículo 6, 7, 8, 9, el Señor nos traza unas condiciones para alcanzar la bendición que Él quiere darnos. Dice en el versículo 6, ¿cómo dice? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Mire que el Señor le está diciendo a Josué, Josué, la actitud de valentía, la actitud de fe, la actitud de intrepidez, de ser osado, porque confía en mí, es demasiado importante para que tenga la victoria. ¿Lo está entendiendo, hermano? Hermano, si usted no confía en el Señor, sino que ve el problema y ya de una vez le crea el problema y ya se rindió y ya se entregó y no se esforzó en la fe, no fue valiente en la fe, no se esforzó en el Señor, no confió en el Señor, pues nada, hermano. Así sea cristiano, va a vivir a toda hora ahí abajo, pisoteado, machacado. Dios manda a sus creyentes que nos esforcemos en Él. Mire, 3 veces en este texto breve el Señor habla de esforzarnos. Versículo 6 dice, ¿cómo? Esfuérzate. ¿Amén o no amén? Miren el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Amén. Versículo 9, vuelve y dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. 3 veces. Esfuérzate, solamente esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hermano, si usted es un cristiano, usted debe saber que su confianza y su seguro está puesto en el Señor. Y esforzarse en Él quiere decir confiar en Él y actuar conforme a esa fe que tenemos en Él, en su poder, en su fidelidad, en sus promesas. Hay cristianos que le creen más al problema que a Dios. Y así no debe ser, hermano. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que una condición es esforzarse. De nuevo, le iba a decir, dígale al que está al lado, una condición es esforzarse en el Señor. Amén. Eche el agua. Gloria a Dios. Esfuércese, hermano, en buscar a Dios. Esfuércese en estudiar la palabra de Dios. Esfuércese en orar a Dios. Esfuércese en congregarse con el pueblo de Dios. Esfuércese en servir y en honrar a Dios. Esfuércese en el Señor. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Jesucristo. Amén, hermano. No hay que ser cobardes, ni temerosos, ni pusilánimes. Dice en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé cómo. No dice valiente. ¿Cómo dice? Solamente esfuérzate y sé subráyese muy valiente. Amén, hermano. ¿Cómo debemos ser? Muy valientes. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, nosotros debemos entender que valiente es lo contrario de cobarde, que esforzado es lo contrario de flojo. El flojo no es valiente, el esforzado
hermano, es valiente. Dios dice, esfuérzate y sé muy valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuál es la condición? Obediencia y fidelidad a la palabra de Dios. Amén, hermano. Usted y yo no podemos vivir por lo que dice el especialista, por lo que dice el economista, por lo que dice el político, por lo que dice el académico, por lo que dice el artista. No, hermano, eso no son nuestra voz directriz. La voz directriz para nuestras vidas está en la palabra de Dios. Usted y yo nos movemos por lo que nos dice el Espíritu Santo de Dios, por medio de su bendita palabra. Esfuérzate y sé muy valiente para no apartarte y para obedecer, para cumplir lo que le he dicho a mi siervo Moisés. Esto quiere decir la palabra de Dios, ¿no? Esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, y dice allí, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Escuchó eso, hermano? ¿Cuántos quieren aquí prosperidad en su vida? Déjeme ver la mano. Muy bien. ¿Está oyendo una promesa que el Señor da para prosperar a su pueblo? ¿Sí la está oyendo? ¿Qué dice esa promesa? Alguno de ustedes dígamela, ¿qué dice? Sí, amén. Eso, para ser prosperados hay que esforzarnos y ser valientes en guardar su palabra. No, que lo INE es ser LGTBI, que hay que casar homosexuales y lesbianas, que hay que abortar niños, que hay que legalizar la droga, la marihuana, la cocaína, que hay que quitar el gobierno de turno y quemar los CAIs. Óigame, hermano, ¿usted también va a decir eso? ¿Qué dice la palabra de Dios? Esfuérzate y sé valiente en obedecer la palabra de Dios. Amén, hermano. Amén o no amén. Ese es el mundo el que habla de esa manera. Los que no obedecen a Dios porque no están siendo guiados por el Espíritu de Dios. Están guiados por el Espíritu de Satanás, el padre de la rebelión. Los hijos de Dios andamos guiados por el Espíritu de Dios que nos habla en su palabra. Y allí dice, solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Usted quiere que le vaya bien, hermano? Camine de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, no a lo que enseña este mundo caído, perdido, pecaminoso, apartado de Dios, rebelde. Dice en el versículo 8, escuche, hermano, hablé yo en este momento de qué va usted a confesar, ¿no? Lo que dicen los políticos, lo que dicen las tendencias filosóficas o sociales actuales, o lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 8. Nunca se apartará, ¿de dónde? ¿De dónde? De tu boca. Ve, ¿por qué dice allí el Señor de tu boca y no de tu corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén, hermano. Y usted y yo tenemos que hablarle a todos los que están a nuestro alrededor conforme a lo que Dios habla en su palabra, no conforme a lo que este mundo habla. Porque es que el mundo no conoce al Señor, pero usted y yo sí lo conocemos y hemos sido puestos precisamente para hablarle a este mundo de lo que ellos no saben del Señor. Ellos sabrán mucho de física, de ciencia, de filosofía, de política, de economía, de entretención, sabrán mucho de eso.
pero ellos no saben nada ni de Dios ni de su palabra. Amén, hermano. Pero la iglesia del Señor sí. Y la iglesia debe hablar la palabra de Dios. Dice, nunca se apartará de tu boca. Hable la palabra de Dios, este libro de la ley. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por segunda vez, el Señor amarra la prosperidad con la obediencia a su palabra, en tan solo 2 versículos. ¿Está oyendo, hermano? ¿Amén o no amén? Usted quiere ser prosperado, hermano, y prosperidad no es solo que tenga harta plata, ¿no, hermano? A algunos se les habla de prosperidad y piensan, uy, entonces toca ser cristiano para ser millonario. Pues no, eso no es lo que está enseñando ahí, no, para nada. Lo que está enseñando, hermano, es que sobre su vida reposará el favor, la bendición, la provisión, la protección, la paternidad de Dios sobre su vida, si usted es uno que ama y obedece la palabra de Dios. Amén, hermano. Y sí, Señor, eso cruza por la calle de que Dios le prosperará económicamente. Pero eso no quiere decir que usted va a ser rico MacPato, no. Quiere decir es que Dios siempre suplirá sus necesidades, nunca faltará. Dios es fiel. Amén, hermano. Pero además le dará gozo, le dará paz, le dará salvación, le dará salud, le dará gracia, le dará alegría, le dará sabiduría, le dará seguridad, le dará. Amén. Dios prosperará su vida, si usted es un hombre y una mujer que obedece al Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Aquí yo hice una anotación que dice, debemos enseñar y debemos transmitir para que nuestros hijos, nietos y todos a nuestro alrededor aprendan la palabra de Dios. Debemos explicarles la palabra de Dios, debemos predicarles la palabra de Dios, debemos ayudarles a conocer y a comprender la palabra de Dios. Y debemos, por supuesto, practicar en nuestras vidas la palabra de Dios. Amén. Dice allí, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué es meditar, hermano? Las vacas y los rumiantes normalmente comen y tienen 4 estómagos, ¿no? O más bien 4 compartimentos en el mismo estómago, así es la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué hace una vaca? Usted ve normalmente una vaca todo el día así. Parece algunos que comen chicle, ¿no? Por eso a los que comen chicle dicen, hola, usted parece una vaca toda hora comiendo chicle, ¿no? Y viven así. ¿Y por qué? Porque es que la vaca consume el pasto, entra al primer compartimento y lo devuelve. Y vuelve y lo mastica, pasa al segundo compartimento y lo devuelve. Y vuelve y lo mastica y pasa al tercer compartimento y lo devuelve. Y ahí sí pasa al 4.º compartimento y sigue el proceso de digestión. ¿Sí? Note ese comer y devolver para pensar de nuevo en, ¿no? ¿Qué significa meditar en la palabra de Dios? Sino que de día y de noche meditarás en él. Pensar constantemente en su contenido para comprenderlo, para creerlo, para apropiárselo y para aprender más de él. Amén, hermano. Es muy importante estudiar la palabra de Dios. Dios amarra la prosperidad de nuestras vidas a que tengamos nuestra vida llena de su palabra, a que conozcamos, amemos y practiquemos, o sea, obedezcamos su palabra. Aprender la palabra de Dios, comprender la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios. Dice, para que guardes y hagas, como está escrito en él, disponerse a obedecer los mandamientos de Dios. Y dice, para que seas prosperado. Hay prosperidad, hay bienestar. Son resultados de recibir, obedecer la palabra de Dios. Amén, hermano.
¿Ustedes están entendiendo esto, hermano? Ahora mire el versículo 9. Ya vamos a terminar. Versículo 9. Y tome esto, hermano, con el corazón abierto. ¿Está listo? ¿Hay alguno dormido? ¿Alguna dormida? Hermano, esté atento. Listo. Versículo 9. Dice la palabra de Dios. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gloria a Dios. Es un mandato. Amén. Mira que qué. Hermano, usted que es pusilánime, usted que es perezoso, usted que es temeroso, usted que es incrédulo, usted que es rebelde y apocado, aunque dice que ama a Dios, escuche ese mandamiento del Señor. Porque dice, mira que te mando. Es un mandato del Señor. Amén, hermano. ¿El mandato cuál es? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Hermano, el valiente se esfuerza, el valiente madruga, el valiente se baña, se afeita y sale a trabajar. El valiente, hermano, ora, el valiente estudia la palabra de Dios, el valiente es responsable en el trabajo, el valiente cumple con sus compromisos, el valiente da buen testimonio, el valiente no está rezongando ni dando excusas, ¿por qué no? Sino que se esfuerza y hace las cosas con la bendición de Dios, bien hechas para la gloria de Dios. Amén, hermano. Hay que ser valientes. No nos amparemos en la pandemia para no venir a la iglesia. No nos amparemos en la pandemia para no congregarnos. No nos amparemos en la pandemia y en la quiebra económica que ha traído para dejar de ofrendar, para dejar de diezmar, para dejar de apoyar la obra de Dios. No nos amparemos en la pandemia, hermano, para dejar de buscar de Dios. Mire, es sorprendente. En este tiempo muchos hermanos han seguido buscando a Dios. Se han conectado en el WhatsApp por las noches, en los devocionales, en las mañanas con el hermano Nelson que dirige la oración, madrugan y se pegan ahí. Aquí estamos, hermano Nelson, ore también, ahí estamos apoyando, gloria a Dios. Pero hay otros hermanos que ya como que no son ni cristianos. Antes pasaba yo y me decían, pastor, Dios lo bendiga. Ahora pasan y me dicen, adiós. ¿Cómo le va? ¿Qué hay? Y yo los miro. Óigame, hermano, no, Señor, esfuérzate y sé valiente. Dice el Señor que es un mandato, que te esfuerces. Eso es contrario de pereza, es contrario de autocomplacencia, es contrario de apocamiento. Es hacer un legítimo esfuerzo por lograr lo mejor, obedeciendo a Dios. Ser valiente es lo contrario de ser, ¿qué? Cobarde, perezoso, flojo. Dice, no temas. ¿Sabe, hermano? El gran enemigo de la iglesia es el temor. El temor paraliza, no deja decidir y no deja actuar. Gente que por temor se paraliza. No temas y no desmayes. Ese es el desánimo. El desánimo, no desmayes, el pesimismo, el abandonar el intento, el claudicar, el desistir, el dejar de intentarlo, el desánimo. No temas, no desmayes, sé valiente, esfuérzate. La pandemia no puede hacernos un grupo de miedosos, de temerosos, de flojos, de acomodaticios. No, hermano. Hemos de esforzarnos y seguir siendo hombres y mujeres temerosos de Dios, siervos de Dios, obedientes a Dios. Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé, pero esfuérzate. No te apartes de mi palabra, obedécela y te haré prosperar. En otras palabras, eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Amén o no amén?
La victoria para el creyente está en confiar en el Señor y en sus promesas, en vivir en la hora en una fe intrépida en las promesas y en el Señor, obedecer y guardar con fidelidad la palabra del Señor, esforzarse, no temer, no desmayar, saber y creer que el Señor está con nosotros y nos da la victoria. La iglesia es el ejército de Dios, un ejército esforzado, valiente, obediente, conquistador, triunfante, victorioso. Colóquese de pie, iglesia de Dios. Vamos a tomar la cena del Señor, hermano. En el nombre de mi Señor Jesús, todos los hermanos que son bautizados, los que ya dieron el paso en fe y en obediencia de bautizarse, vamos a tomar la cena del Señor. Hermano, no se desanime, no deje de buscar al Señor. Siga adelante, confiando en Cristo. Que este tiempo de pandemia no sea la excusa para que usted, hermano, se salga del camino del Señor, de la fe en el Señor, de la confianza en el Señor. Al contrario, que este tiempo, hermano, sea el tiempo en que usted más puede buscar a Dios, más puede confiar en el Señor y más puede obedecer los mandatos del Señor. Gloria a Dios. Todos los hermanos bautizados pueden tomar la cena del Señor. Igual que hicimos con la ofrenda, los elementos van a estar aquí adelante. Cada hermano que va a tomar la cena del Señor, cuando lo indique yo, por favor pasa en orden, toma el pan, toma la copa, vuelve a su sitio y espera allí. Amén. Una vez que ya haya tomado la copa, por favor la coloca al lado de la sillita. Los servidores después del servicio harán el aseo. ¿Listo, hermanito? Entonces vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo que nos das para volver a congregarnos. Gracias, Señor, por la bendición que hoy nos das. Nos prometes prosperidad. Señor, si somos valientes, si somos esforzados, Señor, si confiamos en tu palabra y la guardamos con fidelidad. Tú prometes, Señor, que no importan las circunstancias, tú sigues en control. Señor, y tú nos prosperarás. El mundo puede caerse, pero tu pueblo avanzará porque tú estás con nosotros. Y porque tú tienes el control y tus planes y tus propósitos se cumplen. Ahora, Señor, pido que levantes tu iglesia, mis hermanos esforzados y valientes. Derrama espíritu de vida, de fe, de fortaleza, de vigor, de valentía, de intrepidez espiritual. Saca del corazón, Señor, todo negativismo, todo pesimismo, todo temor, toda incredulidad, toda rebeldía, toda pereza, Señor, espiritual. Rompe todo eso, échalo fuera en el nombre de Jesús. Y trae a tu pueblo victoria, Señor. Trae a tu pueblo bendición en ti. Derrama, Señor, sobre nosotros prosperidad tuya, Señor. Que seamos prósperos a tu manera. Lo que tú llamas prosperidad, dánoslo, Señor, a nosotros. En el nombre de Jesús. Padre, y ahora que tomaremos la cena, ya para salir, Señor, nos disponemos en tus manos. Y bendecimos, Señor, estos elementos. Bendecimos el pan, bendecimos el vino, bendecimos cada hermano y hermana que hoy participará en esta cena del Señor. Nos alegramos en ti, Señor, porque hace meses que ni nos congregábamos ni tomábamos la cena, Señor. Pero hoy, Señor, en apertura de nuevo en las reuniones, despegamos tomando esta cena en ti. Pido, Señor, que bendigas cada vida, cada hermano, cada hermana. Señor, limpia nuestras vidas, limpia nuestros corazones, perdona nuestros pecados, lávanos con la sangre preciosa que el Señor Jesús derramó en esa cruz. Que ese sacrificio, esa crucifixión, Señor, que valió para que seamos salvos, se aplique a cada una de nuestras vidas. El cuerpo y la sangre de Jesús, Señor, sangre del nuevo pacto,
Señor, para recibir perdón de pecados y vida eterna. Aplícala a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Tenga la bondad, cada hermano que va a participar en la cena, pasa y toma su copa, pasa y toma su pedazo de pan, hermano, y nos espera en la silla sin todavía tomar la cena. Ya dijimos que los hermanos que participan en la cena son los hermanos bautizados por la iglesia cristiana. Amén, hermano. Si usted no se ha bautizado por la iglesia cristiana, por favor no tome la cena. Hay que bautizarse primero. Así lo manda y lo enseña el Señor. Amén. Gloria a Dios. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Primera de Corintios, en el capítulo 11, Primera de Corintios 11, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermano, la cena del Señor es una conmemoración de lo que el Señor Jesús hizo y logró para darnos a nosotros salvación, perdón de pecados, vida eterna. Él entregó su vida, derramó su sangre, su cuerpo fue crucificado en la cruz para que usted y yo podamos tener perdón de pecados. Entonces, mi hermano, cada vez que tomamos este pan, cada vez que tomamos esta copa, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, agradeciéndole a Dios por su grande amor para nosotros y reafirmando que Cristo el Señor volverá muy pronto
y que un día en la patria celestial volveremos a tomar la cena, pero esta vez la presidirá no el pastor Arturo, no, sino nuestro buen pastor, el Señor Jesucristo, el pastor de pastores. Gloria a Dios. Puede tomar el pan, puede tomar la copa, hermano, en el nombre de mi Señor Jesús. Señor, te damos gracias por este servicio que hoy nos permites, oh Dios, reiniciar. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que hoy han venido, que hoy nos han acompañado. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Desatamos sobre sus vidas, Señor, tu sanidad, tu protección, tu provisión. Señor, tu favor, tu abundancia, tu gracia, tu salvación. Señor de la gloria, bendice, oh Dios, cada familia aquí representada. Detrás de cada uno de mis hermanos está su familia. Muchos no pudieron venir porque son ancianos, otros porque son niños. Señor, pero pedimos que allá, en ese hogar de mi hermano y de mi hermana, tu presencia, Señor, sea derramada en bendición. Que así como en los hogares, Señor, de Israel, en medio del pueblo egipcio, no era tocado por la plaga, Señor, así en la casa de mis hermanos sean guardados mis hermanos y toda su familia, en el nombre de Jesús. Guárdalos, Señor, que este virus, que este mal, Señor, no toque la vida, la salud, ni de mis hermanos, ni de sus familias. Guárdanos. Pero, Señor, además, llévanos en esta comunión que es en ti. Aumenta la fe. Quita, Señor, el temor, quita la tristeza, quita el desánimo, quita el cansancio y la fatiga. Oh Dios, algunos durante este tiempo se han enfriado, Señor, y se han olvidado que tú eres un Dios vivo y real, que estás presente siempre y en todo lugar. Anima a mi hermano. Levanta su espíritu, levanta su corazón, levanta su vida, levanta su fe, Señor, y fortalécele en ti, Señor. Que hoy salga de este lugar investido de unción nueva, de fuerzas nuevas, de fe victoriosa en ti, Señor. Que tu presencia poderosa fluya en su corazón como ríos de agua viva. Que sacien la sed, que calmen, Señor. Todo lo que el enemigo ha querido poner allí, arráncalo. Temor, duda, angustia, preocupación, incredulidad, arranca todo eso, Padre. Y, Señor, que en este corazón brote la confianza y la fe puesta en ti, Señor Jesucristo, y en tu bendita palabra. Lo pedimos hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Y ahora que mis hermanos salen, Señor, para sus hogares, les bendecimos. Padre, que tú, Señor, les guardes. Que tu rostro resplandezca, Señor, sobre su vida. Que tu mano esté extendida para proteger, para proveer, para guiar, Señor. Padre, que la paz del Señor Jesucristo, el gozo y la fe, la victoria de nuestro Dios sea sobre cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Lo pedimos, damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Qué tal si usted da un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Dios bendiga a todos, Dios llene a todos con su Santo Espíritu, Dios llene su vida de gozo y de